Bien chicos, ¿qué tal? Buenas tardes o buen día. Como les había comentado en los videos pasados, esta serie de videos está hecha para que ustedes puedan practicar durante todo el transcurso del curso, y no lleguemos a prisa a los temas de cálculo, que es casi lo que siempre pasa. Debido a las limitaciones del tiempo, pues no podemos cubrir todo el temario adecuadamente de cálculo. Entonces, esa es la idea con estos videos. Ya en videos pasados sobre derivadas vimos eh, la definición formal de derivada, unos ejercicios, su intuición y todas esas cosas. Ahora vamos a ir un poco más a la parte aplicada, que es ver las fórmulas de derivación, ¿de acuerdo? Y vamos a empezar con las 5 más básicas, ¿de acuerdo? Entonces son las fórmulas de derivación. Sí, y son las más básicas. Sí. Entonces, bueno, antes que eso, me gustaría hacer un pequeño paréntesis para hablar acerca de la notación que se utiliza al derivar. Hay muchas formas más de escribir la derivada aparte de estas tres, pero pues estas tres quizás sean las más usuales. Entonces vamos a ver qué significan estas cosas, ¿no? La primera es esta, ¿sí? La segunda pues es, perdón, es algo así, ¿no? ¿Sí? Y la tercera, que es la que vamos a estar usando, es esta. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, simplemente son distintas formas de escribir a una derivada. La derivada de una función, esta es la notación utilizada, es más utilizada en física. Esta y estas son las más usuales. De hecho, a veces en el examen de la UNAM vienen cualquiera de estas dos. Es más probable que venga esta. Entonces, vamos a hacer ejercicios con estas dos. Pero para el desarrollo de la mayoría de los ejercicios, vamos a usar esta y vamos a explicar por qué. A la larga, a mi parecer, esta es mucho más sencilla de utilizar. Porque en esta, pues este es un operador. ¿Sí? Entonces, siempre que derivemos o siempre que vayamos a derivar, pues tenemos que estarlo escribiendo. Y eso en funciones más complicadas o cuando tengamos que usar la regla de la cadena, vamos a ver que se hace muy pesado y a veces hasta puede ocasionar ciertos errores, ¿no? Entonces, vamos a acotarnos a esta, ¿vale? Esta me parece que es de Newton, esta es de Leibniz y esta es de Lagrange. Entonces, vamos a usar la de Lagrange, ¿de acuerdo? Y ahorita ya con las fórmulas espero que quede claro, ¿vale? Esta se lee como f', ¿sí? La función pues puede ser g, f, h, ¿vale? f', g', y así, ¿vale? Esta lo que indica es que vamos a hacer la operación derivada. Es la derivada de la función f con respecto a x, ¿sí? Y esta me parece que se le conoce como fluxión. No es muy común utilizarla en este tipo de ejercicios, entonces pues nada más la hice para comentar, pero esto no lo vamos a usar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con las reglas de derivación, ¿vale? La primera regla de derivación es la derivada de una constante, ¿sí? ¿Qué quiere decir la derivada de una constante o qué es una constante? ¿Sí? Pues simplemente nos van a definir una función de la siguiente manera, ¿no? Sea f de x una función igual a c o k. ¿Qué quiere decir esta c o k? Que esta función no va a depender de x. ¿Sí? O sea, en realidad no va a depender de nadie, simplemente va a ser un número. Puede ser cualquier número, un número negativo, un número positivo, una fracción, un número racional, lo que sea, pero es un número, es decir, no depende de x, siempre va a tener este valor. Entonces, si nos dan una función que es constante, tenemos que su derivada, o f' de x, aquí es donde vamos a empezar a usar la notación esta de Lagrange, va a ser 0. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que siempre que nos den una función que no dependa de x o de y o de z o de w, de la variable que esté aquí adentro, de la letra que esté aquí adentro, entonces su derivada siempre va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver unos ejemplos de esta rápido antes de pasar a las demás.
Fíjense, si me dan una función f de x que sea igual a, por ejemplo, 7, como ven el 7 pues no depende de x, es decir, no tiene ninguna x, no es dependiente de esto, por tanto, es una constante y su derivada va a ser 0, ¿sí? Si me dan una función g que sea, por ejemplo, menos 3 medios, es un número es una fracción, número negativo, pero al fin de cuentas es un número, es una constante y no depende de x. Entonces su derivada es igual a 0, ¿sí? Espero que se vea. Si nos dan otra función, por ejemplo, pi, ¿sí? El número probablemente irracional más famoso. Entonces sigue, es un número, ¿vale? Es una constante, no depende de x, entonces su derivada va a ser 0, ¿de acuerdo? Entonces esta es la idea con derivada de una constante. A eso se refiere con constante, que siempre va a tener el mismo valor. Al no depender de la variable, pues nunca va a cambiar, no hay un cambio, entonces su derivada siempre va a ser 0, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, esa fue la primera, la más sencilla de todas. Vamos a pasar con la segunda regla de derivación, que es la siguiente. Es la derivada de x. Ahora la pongo como entre estas semicomillas, porque no quise escribirlo como derivada de una función lineal, porque una función lineal tiene otra forma. Voy a escribirlo así, derivada de x, y vamos a ver cómo es esta formulilla, ¿vale? Si nosotros tenemos una función, ya saben, f de x, y esta función tiene la siguiente forma, f de x igual a x, entonces su derivada, f' de x, es igual a 1, ¿sí? Ahora, es muy importante que se den cuenta cómo está esta x. Esta x acá está solita, es decir, no hay ningún número que la acompañe, no hay ningún exponente, ningún coeficiente, nada, ningún signo, nada. Está solita. Y siempre que nos encontremos a una x solita, su derivada siempre va a ser 1. Hay otra regla de derivación que es la de la potencia, y aquí pues podremos explicar un poquito más cómo llegamos a esto. Pero pues lo importante es que noten que es literal la derivada de la variable de la que depende la función. Entonces ahorita voy a poner unos ejemplos y espero que con esos ejemplos quede más claro. Entonces, f de x igual a x, si así es mi función, su derivada es igual a 1, ¿de acuerdo? Bien. Los ejemplos que les mencionaba son los siguientes, espero que así quede un poquito más claro. Si yo tengo f, por ejemplo, de y igual a y, ¿sí? O sea, estoy derivando la variable, perdón, mi función es literal la variable de la que depende, ¿sí? Lo que está dentro del paréntesis. Entonces, siempre que pase eso y, pues bueno, que la variable esté solita, mi derivada siempre va a ser 1. Si yo tengo, por ejemplo, h de w igual a w, mi función, de nuevo la variable de la que depende la función, está solita. Entonces tengo que h' de w es igual a 1, ¿de acuerdo? Finalmente, nada más para que quede claro esto, es muy importante que quede claro. Si tengo, por ejemplo, mi función m de z, m de z igual a z, entonces m' de z, ¿cuánto creen que valga? Pues sí, 1. ¿Sí? Y así, entonces eso es lo que se refiere a la derivada de x, ¿de acuerdo? Bien. Vamos con la tercera regla de derivación,